Bueno, después de esta breve introducción musical, esta parte de la historia argentina que vamos a desarrollar hoy comienza en 1852 y termina en 1861. El 3 de febrero de 1852 se produce la batalla de Caseros, en la cual es derrotado Juan Manuel de Rosas. Recordarán ustedes, ya lo trabajamos, Rosas va a estar en el poder con una interrupción en el medio, pero desde 1829. Ese rico hacendado de la provincia de Buenos Aires, federal, que pese a su federalismo va a ser criticado en algunos aspectos por demorar la organización nacional, no permitir la libre navegación de los ríos, pero es muy destacado en la defensa de la soberanía y en la mano firme que utilizó para su gobierno, el restaurador de las leyes. Bueno, un Rosas que divide aguas, hay un antes y un después, y hay rosistas y antirrosistas, una de las primeras grietas después de unitarios y federales en la historia argentina. En 1851 se había pronunciado contra Rosas Justo José de Urquiza, el gobernador, el caudillo de la provincia de Entre Ríos, un rico hacendado, un rico terrateniente, el hombre más rico de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué había atrás del pronunciamiento de Urquiza? En realidad, Urquiza quería que Entre Ríos pudiera exportar productos al exterior sin pasar por Buenos Aires, es decir, los productos que se producían en los campos del propio Urquiza. Lo cierto es que Urquiza va a liderar una coalición, es decir, una alianza de opositores a Rosas, donde van a participar unitarios, obviamente, todos los unitarios antirrosistas que odiaban a Rosas. Inclusive va a participar Brasil y Uruguay, van a enviar soldados para vencer a Rosas, cuya derrota se produce finalmente el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros. Tras vencer a Rosas en la batalla de Caseros, Urquiza ingresa en Buenos Aires triunfante, ¿sí? Al ritmo de tambores. Urquiza viene decidido a impulsar la sanción de una constitución y organizar definitivamente el país de forma federal. Pero en Buenos Aires lo empiezan a mirar de reojo. Le van a decir, bueno, gracias por sacarnos de encima Rosas. Digo, los unitarios de Buenos Aires lo van a empezar a mirar de reojo, porque al fin y al cabo Urquiza es federal, es un caudillo del interior, y la élite porteña unitaria siempre había rechazado al caudillismo del interior. Entonces temen que Urquiza pueda transformarse al fin y al cabo en un nuevo Rosas. Lo cierto es que Urquiza va a convocar o va a impulsar la convocatoria a un Congreso General Constituyente cuyo objetivo va a ser sancionar de una buena vez por todas una constitución, ¿sí? Veremos si tiene resultado. Lo primero que va a hacer es nombrar a un hombre de su confianza, Vicente López y Planes, como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que el gobernador era Rosas. Esto tampoco cae bien en la provincia de Buenos Aires, porque no es un unitario perteneciente a la élite. Bueno, en realidad pertenece a la élite, pero responde a Urquiza, es hombre de Urquiza. E inmediatamente, en el mismo año, 1852, Urquiza convoca a lo que se va a conocer como el Acuerdo de San Nicolás. El Acuerdo de San Nicolás tiene como objetivo justamente ponerse de acuerdo en lo que serán las características de la futura Constitución. Se reúnen en San Nicolás los representantes de todas las provincias de lo que en aquellos años se llamaba la Confederación Argentina. Ese era el nombre que tenía nuestro país, Confederación Argentina, cuya figura máxima a partir de ahora es Urquiza, claro está. En el Acuerdo de San Nicolás se ponen ciertas ideas en común de cómo va a ser la Constitución. Es decir, acuerdan que la Constitución va a ser federal, que se va a contemplar la libre navegación de los ríos, que se va a repartir el dinero de la aduana, que va a haber un solo ejército nacional, es decir, las provincias no van a tener cada una su propio ejército, que el país se va a organizar como una república donde hay división de poderes, es decir, 3 poderes, y que va a tener un sistema presidencialista, presidente y vice. ¿Qué ocurre tras la firma del Acuerdo de San Nicolás? Buenos Aires va a rechazar. Cuando no, Buenos Aires rechazando algo que tenga que ver
no solo con la organización nacional, sino con perder sus privilegios. Acá Buenos Aires está defendiendo la plata de la aduana. Buenos Aires no quiere repartir la plata de la aduana, no quiere perder su ejército personal. Entonces Buenos Aires va a rechazar el acuerdo de San Nicolás. Se va a declarar en rebeldía. Esto tiene una fecha, 11 de noviembre de 1852, lo que se conoce como la Rebelión de Noviembre. Va a rechazar a Vicente López y Planes, el hombre que había nombrado Urquiza como gobernador, y va a entrar en lo que se llama la secesión de Buenos Aires. Secesión de Buenos Aires, atención. Esto significa que Buenos Aires va a estar separada políticamente de la Confederación Argentina, porque no reconoce a Urquiza, no reconoce como gobernador a Vicente López y Planes, no reconoce el acuerdo de San Nicolás y no va a aceptar ninguna convocatoria a ningún Congreso Constituyente y mucho menos va a aceptar la Constitución que este Congreso Constituyente tiene que hacer. Pese a esto, pese a que Buenos Aires desde 1853 va a estar separada de la Constitución, desde 1852, el Congreso se va a realizar igual, se realiza en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y de él va a salir finalmente una constitución. Es la Constitución de 1853, que entra en vigencia el 1 de mayo de 1853. Tengan en cuenta que esta es la base de la Constitución actual de nuestro país. Va a ser, por fin, desde 1810 para acá, recuerden todos los intentos de sancionar una Constitución que vimos, la Asamblea del año 13, el Congreso de Tucumán, la Constitución fallida de 1819, la Constitución fallida de 1826. Bueno, la Constitución de 1853, de una buena vez por todas, va a intentar darle una organización al país. Pero hay un problemita no menor. Buenos Aires no va a aceptar esta Constitución, como dije hace unos segundos, hace unos instantes. No va a aceptar esta organización nacional mediante esta Constitución, porque fundamentalmente la Constitución es federal. La Constitución de 1853 dice que nuestro país se organiza como una república representativa y federal. República significa que hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Que representativa significa que los habitantes gobiernan a través de sus representantes, que se eligen representantes, presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Y que federal significa que cada provincia tiene autonomía y que cada provincia elige a sus representantes. ¿Sí? Esto es lo que es por lo cual el federalismo venía luchando desde hacía varias décadas, en realidad desde los años siguientes a la Revolución de Mayo. Pequeño detalle entonces, el principal puerto del país y la principal provincia del país no acepta lo que surge de la Constitución del 53 y no va a aceptar la autoridad de Urquiza, que va a ser elegido presidente de la Nación Argentina por el Congreso, no por voto directo, sino por el Congreso, para gobernar entre 1854 y 1860, los 6 años que decían la Constitución del 53 que duraba en el cargo el presidente y el vice de la nación. El gobierno de Urquiza tiene muy buenas intenciones, modernizar el país, construir ferrocarriles, construir escuelas, instalar un telégrafo para mejorar las comunicaciones, pero tiene un pequeño problema, un gran problema. No tiene dinero Urquiza, porque el puerto de Buenos Aires, donde está la aduana, donde se recaudaba el dinero del país, quedó en manos de Buenos Aires. La aduana del puerto de Buenos Aires está en poder de Buenos Aires. Y recuerden que desde 1852 Buenos Aires está en secesión, está separada políticamente del país. Es decir, que la Confederación Argentina, ahora presidida por Urquiza, no ve un solo centavo del puerto de Buenos Aires. Entonces Urquiza no tiene dinero para llevar a cabo todos estos proyectos tan interesantes que tiene. Va a intentar, mediante la ley de los derechos diferenciales de aduana,
que era un incentivo para que los productos entren directamente a los puertos de la Confederación, los puertos del río Paraná, y no pasen por Buenos Aires. Se les daba una exención impositiva, es decir, se le bajaba los impuestos a estos productos para que entren directamente a la Confederación. Esto no va a resultar, porque todo el comercio exterior va a seguir entrando por el puerto de Buenos Aires y saliendo por el puerto de Buenos Aires y aún contrabandeado por las fronteras de la Confederación. Así llegamos a 1859, donde Urquiza toma la decisión de forzar a Buenos Aires a reunificarse a la Confederación Argentina. ¿Cómo forzarlo? Bueno, mediante la utilización de la fuerza, mediante una batalla, mediante la guerra, ¿sí? Mediante un ataque a Buenos Aires. Urquiza pretende forzar a la provincia a reunificarse a la Confederación. Urquiza decide que es el momento de forzar la reunificación del país, es decir, la reunificación de Buenos Aires a la Confederación por medio de la fuerza. Al frente de un ejército, Urquiza se va a enfrentar contra Mitre, es decir, contra el ejército de Buenos Aires en los campos de Cepeda. Es un triunfo rotundo para las fuerzas de la Confederación, es un triunfo para Urquiza. Parece que a partir de ahora definitivamente está allanado el camino para la reunificación del país, para que Buenos Aires se reincorpore a la Confederación y acepte la Constitución de 1853. Es una derrota de Mitre, es una derrota de Buenos Aires, es una derrota para el unitarismo porteño, que no tiene otra opción en el horizonte que reincorporarse a la Confederación Argentina. Sin embargo, en 1860 termina el mandato presidencial de Urquiza, que había durado 6 años, había comenzado en 1854. Urquiza se retira a su residencia, al Palacio San José, que estamos viendo imágenes. Esas son imágenes actuales, el Palacio San José se puede visitar y está en las mismas condiciones que los ven ahí, tal cual estaba en la época. Decía que Urquiza terminó su mandato, se retira, asume la presidencia Santiago Derqui, y Buenos Aires va a aprovechar el hecho de la ausencia de Urquiza. Se va a rebelar, va a desconocer el acuerdo posterior a Cepeda, lo cual la coloca otra vez en rebeldía y otra vez a punto de separarse nuevamente de la Confederación Argentina. Esto se va a terminar definiendo en otro combate armado. Este nuevo combate en la historia argentina, tal vez es el último episodio de la historia de este enfrentamiento entre unitarios y federales, de esta guerra civil. Se lo conoce como la Batalla de Pavón, 1861, porque se libró en unos campos que tienen ese nombre, la Batalla de Pavón. Ahí se van a enfrentar Urquiza, que sigue siendo el hombre fuerte de la Confederación, pese a que el presidente es Derqui. Está al frente del ejército, sale de su retiro momentáneo, contra Mitre, otra vez, Bartolomé Mitre, el hombre fuerte de Buenos Aires, acuérdense de este apellido, ¿sí? Porque va a ser el iniciador de una nueva etapa en la historia argentina. Decía, Urquiza contra Mitre. La superioridad numérica de Urquiza es 3-1 con respecto a Mitre, en el triple de soldados que Mitre. Bueno, ¿triunfo de Urquiza? No. A los 5 minutos de batalla, Urquiza se retira, da la voz de retirarse y le deja el triunfo servido a Mitre. Va a ser un triunfo para Mitre. Extraño. 5 minutos de la batalla, superioridad numérica 3-1 y Urquiza decide retirar a su ejército. No se sabe bien hasta el día de hoy, sinceramente, cuál es el motivo que llevó a Urquiza a hacer esto. Él va a decir que intentó evitar más derramamiento de sangre. Si hubiera sido así, ni siquiera la batalla se hubiera comenzado, se hubiera planteado. Otros historiadores van a sostener que Urquiza fue sobornado, que la batalla fue solo una puesta en escena y que su derrota estaba pactada de antemano. Lo cierto es que con esta actitud de Urquiza, que es una traición a los intereses federales, es una traición lisa y llanamente a los intereses federales, porque con esto muere el federalismo como lo conocimos hasta ahora. Es la derrota definitiva del federalismo a manos del unitarismo porteño.
De acá en adelante, de 1861 en adelante, queda el camino libre y allanado para que los unitarios organicen el país a su manera. Y ya no necesariamente tiene que ser unitario el país, porque el país va a seguir organizado, como decía la Constitución de 1853, en provincias con autonomías provinciales. Pero el enemigo está derrotado, al fin y al cabo. Eso es lo que le interesaba a los unitarios. A partir de ahora, de este triunfo de Mitre y de Buenos Aires y del unitarismo por sobre Urquiza, el federalismo y las provincias del interior, a partir de ahora el país se va a organizar a gusto de los unitarios, exactamente como quieren ellos organizar política y económicamente a nuestro país. Pero bueno, esto ya es desarrollo de otra etapa y de otro video que vamos a ver muy pronto. Y nada más, hasta ahora los dejo y bueno, muchas gracias por estar ahí como siempre. Perdón, cierro con una última cosa porque más adelante me la voy a olvidar. Esta traición a las ideas federales se la van a cobrar a Urquiza, no va a quedar esto así. Una noche del año 1870, ahí en su casa, en el Palacio San José, ese lugar tan lindo que está en la provincia de Entre Ríos, que era la residencia de Urquiza, va a entrar un grupo armado y lo va a asesinar a Urquiza. Esto es un ajuste de cuentas por su traición en la batalla de Pavón. Si alguna vez tienen la suerte de ir a Entre Ríos, vayan a visitar el Palacio San José. Está en la puerta de la habitación de Urquiza, todavía se ve la mancha de sangre de la mano de Urquiza. Urquiza se apoya después de ser herido de un disparo, llega a apoyar su mano en la pared, en la puerta de su habitación y todavía está la mancha de sangre ahí. Bueno, un dato curioso, pero la traición de Urquiza no va a ser olvidada. Ahora sí, nos vemos.